¿Qué tal, amigos? Soy Rodolfo Rodríguez y estamos en una emisión más de Pase Filtrado, un programa de zona pambolera con Alejandro y con la camiseta MX, que está detrás de cámaras, y el profe Juan Pablo García. Vamos a hablar con él sobre lo sucedido este fin de semana. Comenzamos, profe. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí. Ok. Entonces, bueno, la primera pregunta para ustedes. En la junta que mencionas, Víctor Montiel se deslinda de la responsabilidad de la liga y les pide que saquen a flote del barco. Sí, él, en palabras menos, palabras más, él no puede direccionar la parte de lo que le hacía falta a la liga. ¿Estás de acuerdo? Faltaban 3 fechas y en estas 3 fechas nadie estaba de acuerdo en seguir. ¿Por qué? Porque estábamos en una pandemia, no había dinero, no había recursos y lo que se determina es ustedes saquen a flote o adelante el proyecto. O sea, entonces si te está dando esa autoridad, pues ¿por qué después tú puedes pensar que él tiene que regir la autoridad ante un partido que fue o lo que se suscitó ayer? Entonces, en esa junta se sale Leones Dorados, se sale Atlético y días posteriores se sale Halcones de Zapopan. Entonces quedan 7 equipos. Esos 7 equipos se tienen que poner de acuerdo y es así que se ponen de acuerdo. A nosotros no nos tocaba Veracruz, a nosotros nos tocaba Nesa en el calendario. Entonces nos toca Veracruz y nos ponemos de acuerdo. O sea, así fue tal cual, nos pusimos de acuerdo. Te lo digo porque se le dice a Víctor, oye, va a ser en sede en Veracruz, después no, ¿sabes qué? Va a ser en sede en Guadalajara, Jalisco, ¿sabes? No, por el botón rojo. Entonces, al final del día entre nosotros nos pusimos de acuerdo para que surgiera efecto o tuviera éxito el partido a realizarse, ¿ves? Okay. Profe, buenas noches, Alejandro. Profe, una pregunta. Mencionan que los árbitros no fueron oficiales para pitar el partido, pero hasta el día de hoy la liga no ha emitido ningún reporte sobre el juego. ¿Qué opinas de esto? Vuelvo a lo mismo. Si tú como liga no puedes ingerir en la autoridad de mandar al arbitraje, te pregunto y les pregunto, ¿quién gestionó el arbitraje? Les pregunto porque Perdón, entendiendo aquí lo visto fueron los equipos, ¿no? Ok. Fui yo. Yo le hablo al árbitro principal y le digo, ¿sabes qué? Nosotros nos comprometemos a sacar el recurso para que ustedes puedan pitar el día domingo. Pero ojo, siendo sinceros, tan solo se les había dado o prometido el 50%, que eran 15,000 pesos. Y los otros 15,000 pesos lo tenía que pagar la liga. Y vuelvo a preguntar, si va a pagar la liga, ¿qué pensaron los árbitros? Bueno, No se los iban a pagar. Sí, sobre que de acuerdo a sus problemas, pues dijeron, pues si no le pagan a los titulares, a nosotros cómo nos va a ir. Bueno, aún así mencionan que Víctor Montiel los declaró ganadores a ustedes, pero aún no hay un comunicado como tal informando sobre quién pasará a semifinales. Ok, deja terminar lo de los árbitros. Yo le hablo a las 9 de la mañana al árbitro principal y le digo, nosotros te sacamos el recurso, que son 30,000 pesos. Nada más preséntate en las canchas y ya. Ellos que dijeron por dignidad, por esto, dijeron que no, está bien, se respeta. Vuelvo a preguntar, ¿qué debíamos de hacer nosotros? Pues conseguir árbitros. Mira, yo lo veo de lado, sí, ustedes se movieron por su lado respecto a lo que dijo Víctor Montiel. Consiguieron a los árbitros, se pusieron de acuerdo, eso ya es interno, es entre ustedes, pero al final parece que no se respetó el acuerdo.
Ok, no se respeta el acuerdo y das lo que tienes. Nada más, das lo que tienes. No puedes cumplir todas las expectativas como son. Ahora, si desde un inicio fue la charla porque nosotros no íbamos a dar esa parte de que la liga nos dijera todo y nosotros nos pusimos de acuerdo, dueños, directivos, entrenador y jugadores, ¿por qué después te quieres afiliar a las reglas de la liga? ¿Qué es lo que es tu pregunta? Yo no sé en qué momento Víctor se mete al vestidor y da unas palabras y esas palabras mueven todo. Está bien. Ahí ya quedó asentado que Veracruz podía pasar. Está bien. Pero nosotros se los dijimos. Si ustedes van a pasar, nada más hay que jugarlo. Punto y se acabó. Hay que jugarlo. Nada más hay que jugarlo. Sí, honor deportivo, vamos, que se pase Nada como se más. debe pasar, jugando. Porque Ok. si hace 22 horas atrás, que fue el día sábado, tú me estás abrazando como entrenador y me estás diciendo que todo está bien, entonces, ¿cómo? ¿Por qué me dices que sí? El sábado me hubiera dicho, Lucas, ¿sabes qué? No jugamos, punto y se acabó. Punto y se acabó. Ahora, Ok. Ajá. si vemos el reglamento no te obliga a una ambulancia, ¿eh? Te obliga a un vehículo que puede llevar a una persona y nada más tienes que tomar las placas para, si te llega a atorar algún tránsito o algo, tú aseverar que estás llevando a alguien en emergencia. No te obliga. Un vehículo en capacidad de mover a una persona que está en esa índole. Entonces, te metes a la cancha y dices que no hay condiciones. Y eso es lo que yo le digo, o sea, yo voy a ir a tu país, a Sudamérica, a decirte que no juego porque no hay condiciones. Tú me matas, hijo. Y tú me dices que sos un cagón y que sos un esto, que sos lo otro. Pero ¿por qué tú me vienes y me dices que las cosas son así? ¿Que no tenías la gallardía y el deseo y el carácter y la personalidad de jugar un partido? Nomás un partido te pedía yo. Un partido. ¿Por qué tú me vienes a decir que las cosas son así? Y allá Ok, en profe. Sudamérica las garantías no están. De Ese es el acuerdo a eso que usted problema. dice, profe, disculpe que ¿Mande? lo interrumpa. De acuerdo a eso que usted dice, se debiera jugar el partido tal como usted lo dice, pues es lo que usted esperaba, ¿no? Que sí se debe haber hecho. Se tenía que haber jugado. Porque tú vas a Sudamérica y ¿qué? ¿Tú ves el video de Cruz Azul? Pon el video de Cruz Azul versus contra Rosario. Los bajan 2 cuadras antes. 2 cuadras antes lo bajan al Cruz Azul. ¿Y qué? ¿México no jugó? Sin garantías, ¿verdad? ¿Y qué le Como pasó dice. al Bofo cuando lo escupitieron, el escupitajo? ¿Qué pasó? Nada, No realmente pudieron no haber. pasó nada. Por eso, a mí me dices tú de otra nacionalidad, que tú me dices a mí que yo no te doy garantías. Si yo me puse a chambear, 22 horas me puse a chambear, todos hicimos de todo para darles gusto a Veracruz. Les pusimos lo mejor que podíamos haber dado. Muy bien, Entonces, profe. Y entonces, ¿sí están esperando un comunicado como tal donde declaren al ganador de la fase? es que nosotros ya perdimos, hermano, porque no teníamos que haber caído en ese juego. De entrada no teníamos que haber jugado. No teníamos que haber movido nada para jugar. ¿Por qué es botón rojo? Punto y se acabó. Es una pandemia. No puedes conseguir ambulancias porque las ambulancias están propiamente para la gente que está enferma. 2, una policía no la puedes conseguir. ¿Por qué? Porque están requeridas ante la necesidad de la situación que estamos viviendo. Porque una policía va a poner atención a un acto deportivo. Entonces, Correcto. nos faltó colmillo, nos faltó sapiencia, nos faltó sabiduría y decirle, ¿sabes qué no jugamos? Pero ahí es donde ellos dicen que sí querían jugar
porque querían ganar una quincena más, que si ganaban, cumplían una quincena más y les iban a pagar, y que si perdían, no les iba a pagar más la señora. Entonces, Bueno, en sí, no es que me quiera bajar de esta entrevista, pero eso ya son cuestiones que arreglarían entre ustedes. Qué bueno que no lo dices, pero pues si no fue deportivamente, sí siento, pues comprendo tu coraje, pero pues la vida sigue en ese sentido, ¿no? Creo que Alex te tiene otra pregunta, a ver si nos puedes hacer favor de contestarla. Entonces, profe, con todo lo que nos menciona, todo lo que nos dice, sí sienten ese falta de apoyo, ¿no? Por parte de jugadores, directiva de Atlético Veracruz, porque habían quedado en algo. es que ya se había quedado todo. A 22 horas, Lucas Ayala dice que sí, que todo está bien. Ahí está la evidencia. Él dice que sí, todo está bien. Entonces, Todo está bien, pero todo está mal. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la postura de Jaguares? Esperando el veredicto final, aunque tú dices que ya se acabó. ¿Cuál es la postura de Jaguares, de los dueños, de los directivos, tu postura en sí? nada más que ellos van a pasar a la semifinal. Está bien que ellos pasen. Nada más. Pero, ¿Cuál es la postura? Pues es el aprendizaje. Es el aprendizaje de las formas de manejar las cosas, de saber que este tipo de cosas no te pueden volver a suceder como institución, como dueños, de confiar en que creer que todos piensan como tú, que tú quieres honrar al fútbol, jugándolo, representándolo en el campo, a ver mejor, y de que el mío, mis 11 guerreros contra otros 11 guerreros. Y ya, punto, y se acabó. Así era, sí, esa era mi idea. No se dio, no pasa nada. Nada más para la otra, cuando quieras lidiar con ese tipo de gente, pues anticipar un poco las cosas y decirles no rotundamente. ¿Sabes que estamos en una pandemia? ¿Un foco rojo? No. Oye, pero que esto, no. Pero que yo, no, es la verdad. Profe, una correcto. pregunta más. ¿Qué sigue para usted después de todo esto? Siguiendo en Jaguares, ¿cómo te visualizas? ¿O en otro equipo, en otra liga? Me gustaría llegar a mejores instancias, pero pues es difícil porque sí, realmente te pueden contratar por un campeonato. O sea, si yo hubiera salido campeón en la Liga Balompié, se me pudieran haber abierto más puertas. O sea, ese es el dolor que yo tengo, porque a mí no me das la oportunidad de ganarme un prestigio dentro del terreno de juego. Esa es mi rabia. Me preparé muchísimo. Desde marzo estoy en este proyecto. Se los dije hace rato, visoreé a 500 jugadores para representar al fútbol de una mejor manera y salir campeón. Sales campeón, se te abren las puertas. ¿Ahorita qué? ¿Ahorita Sí, qué? O sea, sí, como tal entiendo su malestar, su molestia. Pues uno espera, ¿no? Lo mejor para uno mismo siempre y tú esperas dar el salto de alguna manera, mostrándote con Jaguares. Entonces llegan otras personas que se dicen propietarios, vamos, o presidentes, o como le quieras llamar, y te rompen el sueño, pues, o sea, no, es por eso que sí te comprendo, fíjate. ok, abro un paréntesis y los dos son mexicanos. Y se las pongo así. Si yo me voy a pelear con un tipo en el barrio y yo le digo, nos vamos a pelear parados y está una bola de alrededor cuidándonos y te caes, esperas a que se levante, no lo chacaleas, no eres ventajoso, te levantas y sigues peleando. Y llega un momento que si tú no puedes ganarle, renuncias y le dices, ¿sabes qué, carnal? Me ganaste. Ahí estuvo. Aceptas la derrota. Como caballeros. Como caballeros. Ese es mi coraje. Porque como caballeros, si estamos quejándonos o pretendiendo hacer las cosas de mejor manera, ¿por qué no fuimos unos caballeros dentro del terreno de juego? Y unos varones, unos hombres, unos guerreros. Eso solo tenemos nosotros los mexicanos. Pues mira, yo creo que esto sucedió, Juan Pablo. Ellos no se manejan así. En Sudamérica no se manejan así. Lucas Ayala no se maneja así. Ese es mi coraje. Uno cree y piensa que ellos van a pensar como uno.
Entonces, a mí nada más represéntame en el campo, como caballeros, como guerreros, como hombres y punto, se acabó. Y se acaba. ¿Sabes que me ganaste? Aprendo. Veo mis tablas. Ah, me falló el sistema, me falló esto, me falló lo otro. Pero así como... Sí, entiendo, te desmoraliza. Y pues yo creo que fue parte de cómo se manejó la liga, ¿no? Al final de cuentas, la liga era un sueño, se volvió en pesadilla y ahí están las consecuencias. ¿Algo que quieras agregar más, profe? Nada, nomás es eso. O sea, al final del día, en esa junta se rigió que los equipos y los dueños sacaran la liga adelante. Nada más. No se buscó otra cosa. Correcto. Así de fácil. No, no le busquen chichis a las culebras. Entonces, Exacto. los equipos que quedan son los que van a sacar. Se van a poner de acuerdo entre ellos. Tal horario, tal esto, tal lugar, bla, 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 y ya. Es lo que tú dices, ¿por qué no sacan comunicado? ¿Yo qué hago ahorita con mi equipo? ¿Lo cito? ¿No lo cito? ¿Qué hago con ellos? Pues una incertidumbre, profe, lo que siempre, desde que empezó la liga es una incertidumbre de qué va a pasar, por qué no sale un comunicado de esto, por qué no sale una noticia de esto. No estaban obligados como tal, pero sí obligados con los dueños de los equipos, con los equipos. No Hacerles ver. importa no importa que los medios de comunicación no supieran, no hay problema, ya alguna vez sabríamos, pero sí te entiendo también como mexicano y la verdad sí es lamentable. Alex, ¿algo que quieras agregar para el profe Juan Pablo? Sí, una pregunta más. La verdad, Jaguares siempre demostró jugar bien, tener bien al balón. Se notó el trabajo de usted, profe, la verdad, en el equipo. Muy bien el equipo, ahí sí lo felicito. Siempre tenían garra, tenían todo. Sé que ahorita con esto como que le va a quedar la espina. Y la verdad, viendo cómo manejó el equipo, no dudo que en un futuro pronto se le dé la oportunidad y va a sacar esa garra, ¿no?, que tiene ahí. Ojalá no se vuelva a repetir algo así, profe, porque sí, como bien dice mi compañero Rodolfo, como mexicano se siente, ¿no?, que dónde quedó esa garra del partido. Exacto. Me queda más que aprender de esta lección. Me queda de que las cosas no son como uno cree y que tarde o que temprano me van a entender lo que quiero transmitir al fútbol y quiero transmitirle al aficionado que nos paga un boleto para que yo los represente de buena manera. Y lo mejor que nos puede pasar es en la estirpe del mexicano. Entonces, les voy a sacar ese coraje al futbolista mexicano para que seamos los mejores, tarde o que temprano. Pues trabajando, profe, y usted lo ha hecho, se notó la táctica, la estrategia como tal. Empezaron de menos a más y gustando y vendiendo cada las derrotas. Yo espero de corazón y por su trabajo y todo que llegue a un equipo donde lo respalden, más que nada. Y pues a darle, ¿qué más que eso? Ya está, hermano, y muchas gracias y muchas bendiciones. Perfecto. Bueno, estuvimos aquí con el profe Juan Pablo, hablando sobre estos sucesos. Esperemos que próximamente pueda estar con nosotros de nuevo en alguna otra entrevista o algún programa. Y le deseamos lo mejor, mucho éxito. Bendiciones, gracias.